barroco se reconoce por su complejidad arquitectónica y por la utilización de nuevas composiciones basadas en curvas, elipses y espirales. Este movimiento, nacido en Roma, llegó al Nuevo Mundo para transformarse y su expresión novohispana resulta en una mezcla de identidades. El barroco novohispano fue el resultado de la influencia de los constructores indígenas que fue grabando en su labor la interpretación de su fe. En Querétaro, las 5 misiones de la Sierra Gorda se erigen como testimonio arquitectónico de este barroco mestizo. Las fachadas de sus templos plasman la fusión cultural en medio de una naturaleza exuberante. En la ciudad de Santiago de Querétaro, Santa Rosa y Santa Clara, o el patio barroco, destacan como joyas de este movimiento. ¿Qué piensas de la influencia barroca en el mundo y en México particularmente? ¿Qué pienso sobre la influencia barroca? La opinión que yo tengo sobre el arte barroco es que fue una corriente artística muy importante que se dio más o menos en los años 1600 a 1750. Tuvo un auge impresionante más o menos desde 1600. 40 años fueron los que tuvieron su punto fuerte, por así decirlo. Su representante más característico fue un italiano de nombre Bernini, el cual tuvo influencia en las disciplinas artísticas que son la arquitectura, la pintura y la escultura, nada más por mencionar unos ejemplos. Llegó a México en la época de las conquistas y bueno, no tuvo tanta influencia como en Europa. Lo característico de la arquitectura barroca, principalmente en el estado de Querétaro, es que en las edificaciones se pueden apreciar lo que son cúpulas, algunos pilares, pero lo más representativo es que todas las esculturas tienen como un espacio muy reducido. La característica que tiene el arte barroco es que está en conjunto, es muy unida sus esculturas. Se pueden apreciar como en Santa Rosa de Viterbo, en los grandes altares, además de los colores claro-oscuros, que es el predominante, por ejemplo, en las pinturas. Creo que es una de las corrientes artísticas más influyentes y más importantes que pudo haber tenido México en la época de las conquistas. ¿Qué piensas sobre la influencia barroca en México y en el mundo? La influencia barroca en México tuvo una importancia muy grata y muy grande. Todo el arte barroco comienza en Europa, principalmente en Roma, por ahí del 1600 y se extiende hasta el 1750. La llegada a México tiene una relevancia importante ya que se combina con la conquista mexicana y ahora lo podemos observar en muchas edificaciones de iglesias en toda la República Mexicana, como aquí en Querétaro. En Querétaro lo podemos encontrar desde fuentes, desde teatros hasta muchísimas iglesias aquí en nuestra ciudad queretana. En México tuvo mucha aceptación y no nada más aquí en México, sino en toda Latinoamérica y en todo nuestro continente. Tuvo gran aceptación por el tipo de estructuras que se vinieron edificando, así como el colorido que tenían estas. En México contamos con muchas construcciones de torres alargadas que dan cabida a este tipo de manifestaciones barrocas en cuestión digamos de pinturas, hasta los pilares construidos fuera de las iglesias son de gran relevancia. Todas estas pinturas van más asociadas con lo monumental, con lo grande. Son una de las tendencias que sigue el arte barroco. Entonces todo esto lo encontramos en muchos altares, en muchas ofrendas que tienen las iglesias, e incluso en la misma fuente del Jardín Cianea podemos encontrar este tipo de construcciones, lo cual es demasiado importante para nuestro país. ¿Qué piensas sobre la influencia barroca en México y en el mundo? La influencia barroca nació en Italia y se extendió por toda Europa en el siglo XV, pero llegó a Latinoamérica con la llegada de los españoles
y se edificaron grandes estructuras dentro del territorio mexicano, así como Latinoamérica. Pero no vamos a especificar más en la zona de México. Creo que la influencia barroca se extiende por todos lados, en todos los estados, ya que fue un medio que utilizó la Iglesia Católica para someter de una manera o cambiar, evangelizar a los indígenas nativos en ese tiempo de México. Creo que la influencia barroca resalta o es admirable como que cada detalle en las construcciones, en las pinturas, es muy notorio que cada detalle es resaltado lo más posible para que aquella persona que pueda admirar o observar ya sea la construcción o la pintura pueda maravillarse o sentirse atraída más hacia lo católico, hacia lo religioso. Centrándonos en el estado de Querétaro, podemos observar las misiones de algunas iglesias como la Santa de San Agustín. San Agustín tiene una plazuela muy bonita dentro de lo que era el convento. Podíamos observar cada fino detalle, cada fina estructura, cómo era detallada para que expresara ya sea dolor, felicidad, cualquier expresión. Era muy importante y eso es yo creo el punto más singular del barroco, no solo en México. El Templo Santa Rosa de Viterbo. Este templo es la expresión máxima del barroco queretano del siglo XVIII, además de que encierra en sus paredes más de 200 años de historia y obras de arte inigualables. La fachada y la torre tienen influencia árabe, por lo que pudieran considerarse manieristas. Los retablos son barrocos con diferentes estilos. Otra curiosidad de su arquitectura son sus dos botareles invertidos, los arcos enroscados que se apoyan al lado derecho de la entrada principal, que según dicen, se colocaron para salvaguardar un posible desplome de la cúpula y la apertura de los muros laterales del templo. Estos arcos los utilizó Francisco Martínez Garduño en otras de sus obras, una de las más bellas, altas y opulentas de esta ciudad. Entrando al templo, les sorprenderá el elaborado trabajo de los 5 retablos que están totalmente cubiertos con una capa de oro genuino. También son dignas de admiración sus múltiples pinturas, entre las que destacan el retrato del Capitán Velázquez de Lorea de Miguel Cabrera y el retrato de Sor Ana María de Neve, y considerado uno de los cuadros más bellos hechos a una monja. ¿Por qué se llama el Templo Santa Rosa de Viterbo? Por extraño que parezca, no se sabe con certeza por qué se acogió como titular y patrona de esta comunidad a Santa Rosa, originaria de Viterbo, en Italia. Rosa de Viterbo fue una terciaria franciscana, no monja, como las que en este vivieron, que fueron beatas terciarias franciscanas. Rosa de Viterbo, ya canonizada, fue modelo de las mujeres que aquí vivieron. Los franciscanos que atendieron a estas damas le dieron el nombre. Visite esta hermosa construcción rica en historia y arquitectura barroca en el estado de Querétaro. El Templo de Santa Clara es un magnífico conjunto religioso construido a principios del siglo XVII. Su historia corre paralela con la historia de la ciudad, ya que la fundadora era nieta de Fernando de Tapia, fundador de Querétaro. Beatriz de Tapia toma los hábitos religiosos con la Orden de las Clarisas en 1607, con el nombre de María Luisa del Espíritu Santo. El auge económico del Templo de Santa Clara se dio durante los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, su importancia sigue vigente, ya que mientras los franciscanos y jesuitas eran el centro cultural de la religión, Santa Clara lo fue en lo económico. Durante la época virreinal fue uno de los templos más importantes y opulentos de la Nueva España. De aquella enorme y bien distribuida construcción, actualmente solo se conserva el templo, que exhibe sus 2 portadas gemelas de estilo barroco sobrio. En un extremo, la capilla de las 3 caídas, que era la portería del exconvento,
En el interior del templo se guarda una magnífica colección de retablos barrocos de gran calidad, una excelente puerta de madera tallada en la antesacristía, un púlpito, la tribuna y los coros alto y bajo, considerados entre los más bellos del país por su hermosa reja de hierro forjado. No menos destacable es su preciosa cúpula con azulejos de Talavera. La decoración del interior se realizó en la década entre 1756 y 1766, casi en su totalidad por el artista Francisco Martínez Gudiño. Tanto el púlpito como los coros y los impresionantes retablos barrocos, con excepción del retablo dedicado a San Juan Nepomuceno, obra del maestro Pedro José de Rojas, realizada entre 1740 y 1745, con un bello detalle de un ángel deteniendo una mitra. Otras obras son el púlpito que está colocado entre los 4 retablos, el cual no tiene escalera interior, sino que tiene acceso por dentro del convento, el hermoso decorado y espacio de los coros alto y bajo. En el coro alto se encuentra el retablo de la Inmaculada, obra del maestro Jiménez en 1972. Actualmente reconocidos restauradores están ahí trabajando parte de las piezas, esculturas y pinturas al óleo. Un dato interesante es que en 1810 este exconvento fue prisión de doña Josefa Ortiz de Domínguez, al comprobarse su participación en el movimiento de la independencia de México. Este templo, como muchos otros, fue destruido en su mayoría durante la Guerra de Reforma. En la actualidad permanecen solamente la iglesia y un pequeño anexo, pero que aún así nos proporcionan una idea de lo que fue esta maravillosa y espectacular obra. Visitar este maravilloso templo te dejará una gran experiencia que te impresionará con sus bellos acabados e imponente presencia de arte barroco, donde podrás poner en porte tus creencias religiosas y adentrarte a una época que formó parte importante de la historia del bello estado de Querétaro. El antiguo oratorio de San Felipe Neri, hoy designado como la Catedral de Querétaro, fue construido por la Orden Felipense. El edificio se levantó entre los años de 1786 y 1804 por la Orden de San Felipe Neri, a petición del padre Martín de San Cayetano. Fue bendecido por el padre Miguel Hidalgo el 19 de septiembre de 1805. La fachada del templo es la más acabada del estado de Querétaro. Cuenta con 2 cuerpos. En ella se muestran esculturas y relieves con diferentes significados. En el primer cuerpo enmarcan la entrada principal, con arco de forma poligonal, 6 esbeltas columnas exentas sobre el pedestal sesgado, terminando en capiteles corintios, 3 a cada lado de la puerta. A los lados de esta, en la parte baja, 2 pequeñas estatuas, una de un libro con un rosario y otra de un águila que representan al Evangelio según San Juan. Sobre el arco de la puerta se aprecia un grande y detallado bajorrelieve que representa a San Felipe Neri. El segundo cuerpo contrasta con el primero, ya que cuenta con 4 pares de columnas que terminan también en capiteles corintios, 2 a cada lado, entre las cuales se encuentran medallones con bajos relieves. La parte central de la cúpula, la ventana del coro, del arco mordulado. Las columnas sostienen una cornisa sobre la que se levanta un semiarco que contiene medallones con imágenes. Sobre este a su vez se recarga un copete con medallón e imagen tallada. La cúpula mide 59 metros de altura. Este es otro de los más destacados ejemplos de la arquitectura barroca que podemos encontrar en el estado de Querétaro, que sin lugar a dudas vale la pena ser visitado. La magnífica portada del templo y exconvento de San Agustín, en Querétaro, semeja un gran retablo de estilo barroco. Está enmarcada por columnas salomónicas que sirven de resguardo a los nichos, donde se observan las esculturas talladas en cantera de San Agustín, San Francisco, la Dolorosa, San Juan, Santa Mónica y Santa Rita, bellamente concebidas, pues en sus ropajes parece adivinarse cierto movimiento. Destaca en la composición la admirable imagen de Cristo crucificado, conocida como el Señor de la portada. El interior del templo de San Agustín de Querétaro muestra sencillos altares, producto de las remodelaciones hechas en el siglo XIX que acabaron con los antiguos altares barrocos. Especial atención merece la cúpula del templo,
que en su parte exterior está adornada con azulejos y rodeada de una interesante banda de angelillos que visten atuendos indígenas. El templo y exconvento de San Agustín tiene un anexo, el cual está considerado como una de las joyas del barroco de Querétaro por su peculiar solución arquitectónica. El claustro presenta una maravillosa secuencia ornamental de cornisas ondulantes, giriatiles, follajes, columnas, almohadillas y roleos y mascarones, que constituyen un valioso ejemplo del estilo barroco en México. El templo y exconvento de San Agustín es una muestra clara de la riqueza barroca, arquitectónica, colonial, que fue edificada y que hoy en día puede ser admirada por creyentes y no creyentes de la religión católica, en el estado de Querétaro. En conclusión, el arte barroco fue, es y será una de las corrientes artísticas más influyentes que tiene la arquitectura mexicana. Como diversos géneros, diversas disciplinas y gran variedad de estilos artísticos, el barroco explotó su originalidad desde el continente europeo, acompañado con el país que conquistó nuestra tierra latina. Afortunada y desafortunado, el evento el cual fue el medio por el cual vino, pero sin tener en cuenta las atrocidades que ocasionó, no todo fueron desastres. Lo poco o mucho que dejó el ser conquistado por los españoles fue una de estas, la influencia barroca en las arquitecturas del país y más específico en el estado de Querétaro, que es conocido como el corazón barroco de México. Christmas in Taiwan.